Bienvenidos a una nueva cápsula del curso de Resonancia Magnética en Pediatría. Hoy veremos técnicas de saturación grasa aplicadas a imágenes en resonancia magnética pediátricas. Bien, chiquillos, entonces hoy día revisaremos a modo de reciclaje los aspectos físicos fundamentales de las distintas técnicas de saturación grasa que existen en el mercado y cómo podemos emplear en base a sus ventajas y desventajas a las limitancias fisiológicas que pueden presentar las distintas dimensiones de nuestros pacientes. Para hablar de técnicas de saturación grasa, primero tenemos que hablar de chiming. ¿Qué es el chiming? Es las caracterizaciones de homogenizaciones que podemos hacer de forma pasiva o de forma activa en nuestro equipo. Recuerden que cuando instalamos un resonador, habitualmente, una vez que se levanta el campo electromagnético, hay que empezar a homogeneizarlo. ¿Cómo se logra esta homogeneización? A través del chiming pasivo. ¿Qué es el chiming pasivo? Es una técnica que permite a través de elementos ferrosos, ¿cierto?, poder corregir las líneas del campo que están dentro del gantry, de manera de que una vez finalizado este proceso, a través de un magnetómetro, poder medir la homogeneidad lineal del campo central, ¿cierto? A diferencia del chiming pasivo, el chiming activo nosotros lo podemos emplear durante las imágenes habituales que nosotros hacemos en resonancia magnética como operadores. Esto se logra a través de una opción que entregan nuestros equipos que dicen chimp on o chimp activo, ¿cierto? Que es un FOB que nos permite poder visualizar gráficamente dónde queremos que el equipo testee, porque habitualmente tenemos dos formas de hacer chiming. El chiming automático, que el equipo testea de lado a lado, ¿cierto?, el eje de testeo central de frecuencias, sin indiscriminar dónde va a adquirir la totalidad de la información y de dónde va a centrar la homogenización de la información. O sea, si tuviera que hacer un muestreo, lo hace a través de todo el gantry, no discrimina, es automático, ¿cierto? Versus cuando yo activo el chiming, ¿cierto?, pongo gráficamente un FOB determinado en la zona donde yo como operador deseo que el equipo sensee. No dejo a discriminación automática, sino que solamente en el sector donde yo pongo gráficamente mi FOB de chiming es ahí donde el equipo va a testear, ¿cierto? Entonces, una vez que yo ya tengo este control, me permite por una parte entender que hay segmentos anatómicos que son de conflicto fisiológico que sí o sí estoy de alguna otra forma obligada. No es que alguien te obligue, pero en el fondo con este criterio vamos a ver que necesito emplear estas técnicas, porque de lo contrario se pueden generar algunos conflictos y no se logre saturar la grasa de forma homogénea. Lo segundo importante que hay que comentar es que las mantenciones se hacen cada 3 meses en los resonadores, y habitualmente los ingenieros, ¿qué es lo que deberían hacer los ingenieros? Aparte de hacer las calibraciones del equipamiento, las calibraciones del equipo, ¿cierto?, en general, también tienen que limpiar el gantry, ¿ya? Porque en el diario vivir, ¿cierto?, en la rutina en la que uno trabaja habitualmente, uno va entrando con los insumos médicos, y los insumos médicos tienen agujas, ¿cierto? A veces uno entra con las hojas, ¿cierto?, con la documentación del paciente, y a veces le ponen clip, le ponen estos perritos de oficina, no sé cómo se llaman los perritos de oficina. De repente los pacientes entran con pinches, sobre todo las damas, ¿cierto?, con trabas, con joyitas o algún elemento metálico que hasta nosotros como operadores podemos traer y que por efecto de atracción se quedan pegados en el resonador y uno no se da cuenta. Entonces los ingenieros habitualmente sacan la carcasa de los resonadores y empiezan a limpiar los gantry, o deberían hacerlo, ¿ya? Y si ven que no lo hacen los ingenieros, con mucha amabilidad solicitarles que limpien el gantry. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que estos elementos que son del uso habitual quedan pegados dentro del gantry y empiezan a aparecer artefactos de inhomogeneidad que uno pensaría inicialmente que es por algún elemento metálico que presenta la ropa del paciente o algún elemento que esté inmerso en el gantry, pero uno al revisar se da cuenta que no está. Entonces, en ese contexto, uno pensaría que probablemente hay elementos metálicos de susceptibilidad que estén pegaditos en el gantry, y es importante que cuando se realizan las mantenciones se pida, en el caso que no realicen los ingenieros. Bien, antes de hablar de desplazamiento químico, tenemos que entender que
El desplazamiento químico es una técnica que está relacionada directamente con las señales de la grasa y el agua. Previo a esto, habíamos visto en la cápsula de secuencias rápidas y avanzadas que ya conocemos una de las primeras técnicas de saturación en grasa que nacieron en el mercado, que son las técnicas de inversión-recuperación, que me gustaría recordarlas, ¿ya? Este módulo de trabajo viene de la familia Spineco y que a través del pulso inversor de 180 grados, que es un pulso inespecífico, ¿cierto? Vuelca el vector de magnetización de toda la materia y espera un tiempo de inversión determinado que es de aproximadamente de 140 a 160 milisegundos. De manera que al volcar esta señal y partir el pulso excitador de 90 grados, justo en la horizontal 0, parte la secuencia generando que la señal de la grasa quede no expresada en la imagen, ¿ya? Recuerden que esta técnica es una técnica inespecífica y tiene grandes cualidades. Una de ellas es que al tener el pulso de 180 grados permite que la imagen se vea completamente homogénea en mi imagen. Eso quiere decir que no voy a ver ningún artefacto de inhomogeneidad como los que se visualizan en las técnicas de saturación grasas espectrales, que las vamos a ver más adelante, ¿ya? Otra de las grandes cualidades es que esta técnica se sugiere que se trabaje en FOB amplio. No es que se pueda trabajar en FOB pequeño, pero en FOB amplio se ven sus grandes ventajas. Una de las grandes desventajas también es que, como bien comentamos recientemente, es un pulso de inversión inespecífico. Invierte toda la materia y espera un tiempo que es relacionado al tiempo de inversión de la grasa. Eso no significa que no puedan entrar otras señales que sean similares a la grasa. Dentro de ellas pueden existir señales de patologías que puedan esconderse tras la aplicación de la técnica de saturación grasa. La técnica STIR es una técnica que se aplica en potenciaciones T2, dado que, como estamos agregando un elemento extra al módulo de trabajo, inevitablemente el tiempo de repetición tiende a aumentar, ¿cierto? Va a depender de cuánto va a ser el tiempo de inversión aplicado y cuánto va a ser el tren de eco de trabajo de ese módulo. Por lo tanto, el STIR tiende además a ser una secuencia bastante larga. Entonces ya vemos una ventaja, pero también una desventaja. Para poder hablar de técnicas de saturación grasa, dejando en paralelo la información de lo que son las técnicas de inversión-recuperación, tenemos que hablar de un concepto que es muy probable que ya han escuchado de ello, y son el desplazamiento químico. Entonces, la primera pregunta que nos nace es: ¿qué es el desplazamiento químico? El desplazamiento químico, o chemical shift, se describe como una codificación errónea de un voxel, dado que existe una proporción similar entre el porcentaje de agua y el porcentaje de grasa, por lo que el equipo no logra categorizar estos perfiles y genera un efecto de error al momento de saturar la grasa. En vez de saturar grasa, puede saturar el agua. Son voxeles de alta susceptibilidad al error al momento de aplicar una técnica de saturación grasa. Esto se debe a que las moléculas en sí mismas tienen un efecto que ustedes ya conocen, que es el efecto de apantallamiento. Se dice por teoría que las características moleculares de la composición de la grasa, que están asociadas directamente a cadenas muy alargadas de carbono asociado al hidrógeno, que generan un efecto de apantallamiento que es mucho más pronunciado respecto al apantallamiento de la molécula de agua, por lo que genera una distancia considerable entre el perfil de apantallamiento de la grasa en virtud del perfil de apantallamiento del agua. La diferencia en partes por millón es de 3,5 y esto es una medida universal que se categoriza indistintamente del teslaje. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta diferencia de apantallamiento ocasionado entre estos dos picos, que son los de mayor importancia en nuestros estudios de resonancia magnética, va a depender directamente del campo magnético. Y esto debido a que mientras mayor sea el campo magnético, la frecuencia de precesión de los hidrógenos va a ser mayor. En campos de 1.5 Tesla, la diferencia en frecuencia, que pasa de 3,5 partes por millón,
en un campo de 1.5 Tesla a conversión de frecuencia rondea entre los 224 Hz. Entonces, a partir de este principio, nosotros podemos emplear para poder exacerbar o para poder intensificar la interfase de contraste, podemos aplicar técnicas de saturación grasa. Eso quiere decir que nosotros podemos anular la señal de la grasa para acentuar la señal del agua, principalmente en algunas potenciaciones que no va a ser de gran utilidad para información patológica principalmente. Entonces, a partir de esta premisa, nacen las categorizaciones de desplazamiento químico en desplazamiento químico de primer orden y el desplazamiento químico de segundo orden. El efecto de chemical shift de primer orden se categoriza principalmente como un factor de error, ¿cierto? Por lo tanto, se puede definir como la ubicación errónea de la intensidad de la señal de la imagen, debido a la diferencia de registros entre los espectros de la grasa y el agua. Mientras mayor sea la intensidad del campo magnético principal, mayor va a ser el desplazamiento químico. Se va a ver más acentuado este error de codificación en los voxels, en el cual tenga la proporción igual de grasa y agua. Ahora, este principio también está relacionado directamente con el ancho de banda. Entonces, mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, mayor va a ser la acentuación del artefacto de desplazamiento químico dentro de los voxeles donde se encuentra la proporción igualitaria entre grasa y agua. ¿En qué otro escenario se podría presentar una exacerbación de este tipo de artefacto? Cuando nosotros aplicamos anchos de banda muy estrechos, haciendo que, si bien es cierto, subiría la relación señal-ruido, pero también se acentúa el espectro de error entre el porcentaje de grasa y agua, acentuando este efecto de medias lunas que se forma habitualmente en estructuras circulares, donde vamos a ver un lado negro, ¿cierto? Y un lado blanco. Entonces la codificación se genera de forma errónea, desplazándose directamente en la dirección de frecuencia. Entonces, en base a esta premisa de codificación errónea, uno ya tiene que empezar de alguna otra forma a solucionar esta problemática. Y una de ellas, creo que estaríamos en bastante restricción en este sentido, porque dependemos obviamente del equipamiento que nosotros trabajamos, es que deberíamos trabajar en campos magnéticos de bajo teslaje, porque mientras menos la intensidad, menos la probabilidad de que se presente el error, ¿cierto? Sin embargo, eso genera conflictos también por la calidad de imagen que se pueda presentar. Otra forma de solucionarlo es aumentando el ancho de banda. Sin embargo, se considera que al aumentar el ancho de banda, la relación señal-ruido tiende a bajar. ¿Por qué? Porque si el ancho de banda en sí mismo, que lo vamos a ver más adelante, inclusive en los protocolos asociados a algunas técnicas en particular, el ancho de banda tiene que ir relativamente proporcional al grosor de corte que estemos trabajando, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo me excedo del perfil de grosor de corte en el cual estoy trabajando, van a entrar señales parásitas que las cuales cuando pasen al espacio K tiendan a filtrarse, por lo tanto tiende a bajar la relación señal-ruido. Otra forma de corregir el artefacto chemical shift es aumentando la matriz, haciendo que el píxel o disminuyendo el tamaño del píxel. Al disminuir el tamaño del píxel, la proporción de protones que se encuentran inmersos en ese voxel tiende a bajar, por lo tanto las probabilidades de que se presente el artefacto tiende a ser menor. Otra forma de corregirlo, pero este elemento no es de corrección, es solamente el cambio para evitar la interferencia del artefacto en el diagnóstico que estemos visualizando, es el cambio de la dirección de fase para que consecuentemente cambie la dirección de frecuencia, dado que este es el único artefacto que se presenta en la dirección de frecuencia, ¿ya? Si bien es cierto, no lo corregimos, pero cambiamos la dirección, la orientación de presentación del artefacto. Otra forma de corregirlo, y esta sí es altamente recomendable, es que en vez de ocupar secuencias gradientes, ocupemos secuencias de familia Spin-Echo, debido a que esta secuencia, al tener pulso de 90 y principalmente el pulso de 180 grados refasador, permite corregir los entornos de inhomogeneidad bioquímica, haciendo que este factor de error disminuya significativamente. Y la aplicación de pulsos específicos espectrales de la grasa, al saturar el espectro de la señal de la grasa, bajaría significativamente, pero en la inexpresión del artefacto. Ahora, este artefacto, ¿dónde lo podría encontrar habitualmente? En estructuras en donde se vean inmersas porcentajes de agua y porcentajes de grasa en forma símil, ¿cierto? Y una de las formas de poder encontrarlo es ubicar estructuras acuosas
que estén inmersas circundantemente en elementos grasos, como por ejemplo los bordes del riñón, ¿cierto? El riñón es un elemento acuoso y tiene funciones que habitualmente están involucradas en el agua directamente. Entonces, vamos a deducir que terminando el parénquima renal, inmediatamente viene la grasa peritoneal. Esos voxeles que van a codificar la información de esos sectores probablemente tengan información errónea, dada que los porcentajes de agua propios del riñón van a estar muy similar a los porcentajes de grasa que se encuentren en esa zona. Por lo tanto, es altamente probable que el artefacto Chemical Chief se presente en esa zona. Otro de los ejemplos más habituales es el globo ocular con la grasa orbitaria, ¿cierto? Donde termina el globo ocular, inmediatamente viene la grasa orbitaria. Por lo tanto, el desplazamiento químico, ¿cierto? El error de desplazamiento químico probablemente se presente en esos voxeles que van a codificar esa señal. Ahora, el Chemical Chief en sí mismo pareciera que fue un error y un error bastante molestoso. Sin embargo, hoy en día es bastante útil para poder decodificar algunos procesos patológicos debido a la gran importancia que existe entre la grasa macroscópica y la grasa, entre comillas, microscópica o intracelular. Y esto debido a que vamos a ver más adelante que la grasa que se encuentra dentro de la célula habitualmente viene en una proporción similar al porcentaje de agua que se encuentra dentro de la célula. Y como la célula es una estructura que es mucho más pequeña que un voxel, si uno junta varias células que tengan proporción de grasa y proporción de agua similares, es muy probable que esos voxeles presenten esta condición de agua y grasa en proporción dentro de este mismo voxel. Por lo tanto, podemos ocuparla en algunos segmentos donde existen patologías que tengan esta condición, que tengan un porcentaje de agua, ¿cierto?, celular asociado a niveles de grasa, indistintamente del origen de la grasa, ¿cierto?, como las glándulas suprarrenales, ¿cierto?, el hígado graso, la esteatosis hepática. Ahora, considerar también que cuando uno expresa el artefacto de desplazamiento químico, se tiende a ver más pronunciado en la potenciación T2 que en la potenciación T1. Y esto debido a que en la potenciación T2 yo tengo un tiempo de eco mucho más prolongado, por lo tanto la interfase entre la señal de decaimiento de la grasa a comparación de la señal de decaimiento del agua tiende a acentuarse mucho más, a diferencia del tiempo de eco que nosotros empleamos para el T1, que tiende a ser mucho más acotada. Por lo tanto, la interfase de decaimiento tiende a ser menor. Es por eso que en las imágenes potenciadas en T2 vamos a notar una exacerbación del artefacto. Ahora, en base a esta premisa, nosotros ya tenemos que empezar a ocupar elementos complementos al módulo de trabajo para poder anular una de las señales de mayor importancia en el cuerpo, que es la grasa. Que si bien es cierto, la gran mayoría de las patologías tienen un porcentaje de agua importante, la grasa también está en un porcentaje de importancia en nuestro cuerpo y ya empieza a generar un poco de molestia su visualización. Por lo tanto, aplicar técnicas de saturación grasa, un pulso extra que permita poder aumentar la interfase de contraste es bastante significativo para el diagnóstico clínico. Si nosotros hacemos una comparación entre la secuencia de inversión-recuperación, podemos entender que esta técnica que se creó inicialmente está bastante limitada bajo ciertas condiciones, porque primeramente es una secuencia de base spin-echo. Esta técnica de inversión-recuperación no la puedo aplicar en una secuencia gradiente, por lo tanto ya queda una limitancia por técnica asociada a la secuencia, al módulo de trabajo. Otra de las limitantes es que esta técnica de inversión-recuperación, como habíamos visto en la cápsula anterior de secuencias rápidas, se pueden aplicar en técnicas potenciadas en T2. Por lo tanto, si yo quiero aplicar esta misma técnica en T1, tampoco es posible. Entonces quedamos al desmedro porque queda solamente restringida a una potenciación en particular. A partir de esa limitante nacen las técnicas de saturación grasa de tipo espectrales. Todos los métodos de supresión espectral de la grasa basados en las Chemical Chief o las técnicas CHEFs, ¿cierto? Vienen con este pulso específico de la grasa. Entonces vamos a tener dos grandes formas de saturar grasa a través de la técnica FASAT espectral CHES, ¿cierto? O a través de la técnica ESPIR, que es un método espectral de inversión-recuperación.
La técnica de saturación grasa es una forma bastante amigable de trabajar como complemento al módulo en el cual yo esté desempeñando mi imagen, ¿cierto? Ya sea de familia Spin Eco o ya sea de gradiente eco. Este es un pulso específico de la grasa que al lanzarlo vuelca solamente el vector de magnetización específico de la señal de la grasa. O sea, solamente aquellas estructuras que tengan señales definidas como grasa van a caer a la inversión, ya sea en 90-110 grados o en 180 si es que son en SPIR, haciendo que el resto de la materia no caiga a la inversión recuperación y entre en el módulo de trabajo determinado, sea Spin Eco o sea gradiente eco. Como es una técnica espectral, o sea, es un pulso de radiofrecuencia específico para la señal de la grasa, genera una inversión que no castiga tanto en tiempo. Es una técnica bastante amigable a la diferencia de inversión-recuperación, que tengo que esperar un tiempo determinado y tengo que agregar un elemento extra. El contra de ocupar una técnica de saturación grasa espectral, o sea, este pulso de radiofrecuencia, es que estamos sumando un pulso más, por lo tanto, tiende a aumentar levemente el SAR. Ahora, a diferencia de la técnica de saturación espectral, FASAT o CHES, es una técnica que su angulación rondea entre los 90 y 110 grados, va a depender de la marca, ¿cierto? Mientras que la técnica de saturación espectral de inversión y recuperación tiene un volcamiento de 180 grados, pero recuerden, no es como el STIR, es una inversión de 180 grados de pulso específico para la señal de la grasa. Por lo tanto, si tengo que hacer un análisis comparativo entre una imagen de FASAT o CHES versus una técnica espectral de inversión-recuperación, o sea, las SPIR con P, vamos a notar que existe una diferencia imagenológica. Eso quiere decir que la saturación, que rondea entre los 90 y 110 grados, no llega a la señal del aire. La anulación es parcial, por lo tanto yo alcanzo a ver un poco de señal de la grasa. Yo veo la presencia de la grasa en la imagen, a diferencia de la técnica de saturación por inversión recuperación espectral de la grasa, que cuando yo la lanzo es muy probable que la señal de la grasa quede tan inexpresada que se parezca a la señal del aire. ¿O es el objetivo? Minimizar la expresión, ya sea parcial con un pulso de 90 a 110 grados, que son la técnica de saturación grasa FASAT o CHES, ¿cierto? Versus el SPIR, que alcanza los 180 grados, alcanza la inversión completa, por lo tanto tiende a parecerse a la señal del aire. Una de las grandes desventajas de la técnica de saturación grasa espectral es que es muy sensible a las inhomogeneidades del entorno local, ya sea por la presencia de elementos de alta susceptibilidad local o la inhomogeneidad del campo magnético central. Por lo tanto, esta técnica queda bastante limitada en algunas condiciones de nuestros pacientes, y una de ellas es la presencia de elementos metálicos. El metal, recuerdan que es un elemento que, si bien es cierto, puede ser ferromagnético, paramagnético o diamagnético. Obviamente los elementos ferromagnéticos van a generar mayor susceptibilidad que los elementos diamagnéticos. Sin embargo, ya por el simple hecho de ser metales, su frecuencia de precesión como material tiende a ser exacerbadamente pronunciada. Por lo tanto, los metales generan mucha influencia de susceptibilidad en los protones que están circundantes a este elemento, haciendo que la entrega de la energía sea tan fuerte que los protones que están muy cerquita de estos metales absorben este exceso de energía y también tenga la misma repercusión por similitud de absorción de energía. Por lo tanto, los protones circundantes son muy difíciles de ver y es por eso que habitualmente vemos una distorsión de la señal de la imagen. Eso quiere decir que la técnica no logra saturar la grasa en los sectores que estén cercanos a la presencia de metales. Donde tengo conflictos también, interfaces de materia muy bruscas. Eso quiere decir, por ejemplo, que en el pulmón, en donde tengo
parrilla costal, que no rondea más de los 4 centímetros de grosor, ¿cierto? La parrilla costal. Después viene parénquima pulmonar, que es aire, ¿cierto? Mediastino, parénquima pulmonar, parrilla costal. Esa interfase entre materia, aire, materia, también genera una inhomogeneidad local por ausencia de materia. Por lo tanto, no existe tanta grasa para que el equipo testee y logre una saturación homogénea. A diferencia de las técnicas de inversión-recuperación STIR, que indistintamente si hay interfase de materia muy brusca, logran saturar de forma homogénea. Y frente a la presencia de metales va a depender directamente del tipo de aleación que presenta el material y del grado de susceptibilidad en la cual se encuentre clasificado, que tiende a ser un poco más dificultoso con las técnicas o con elementos que sean ferromagnéticos y paramagnéticos principalmente. Entonces, dado que estamos optando a una nueva técnica, veamos las grandes ventajas que tiene trabajar con técnicas de saturación grasas espectrales. Esta técnica, a diferencia del STIR, que solamente trabajábamos en la potenciación T2, esta la podemos trabajar tanto para la potenciación T1, la potenciación T2 y la potenciación TP. Además, no discrimina el tipo de secuencia a la cual va a entrar, porque como es un pulso específico para la señal de la grasa, no interfiere en el modo de trabajo ni tampoco le suma tiempo significativo. Ahora, tiempo significativo yo lo diría entre comillas, porque de que te sube el tiempo, te sube, pero son un par de segundos. No es significativo, no castiga tanto tiempo. Esta técnica, como tiene por fin, que en el fondo es el fin de todas las técnicas de saturación grasa, que es aumentar la interfase entre la señal de la grasa, que se ve hipointensa con la técnica de saturación grasa, y la señal del agua, que se ve aún más hiperintensa cualitativamente en nuestra imagen, hace que sea técnicas idóneas para manejar algunos fenómenos patológicos, ya sea en la visualización T1 con administración de medio contraste, como en el T2 para algunos procesos que los vamos a ver más adelante. Esta técnica, como es un pulso específico espectral para la señal de la grasa y al ser específica en la frecuencia de la grasa, no interfiere en la magnetización de las señales de los otros tejidos circundantes también. Bueno, el cuerpo humano tiene dos tipos de grasa, la parda y la blanca. La grasa parda habitualmente es la que se encuentra en un mayor porcentaje en los pediátricos, sobre todo en el recién nacido. Es una grasa mucho más limpia y también tiene una función importante en la termorregulación en los pacientes pediátricos, a diferencia de la grasa blanca, ¿cierto? Que esta se clasifica de acuerdo a su ubicación y dependiendo de su ubicación, que está en dependencia en un porcentaje importante en la dieta habitual del ser humano adulto, ¿cierto? Va a contener elementos radicalizados, retención de líquidos y otros elementos como sistemas de almacenaje en nuestro cuerpo. Va a depender de la función donde está alojada el porcentaje de grasa. Por lo tanto, en el adulto habitualmente tenemos perfiles de grasa que tienden a variar. No es lo mismo la grasa mamaria que la grasa subcutánea abdominal, que la grasa intramuscular, por ejemplo. A diferencia de los pacientes pediátricos, que su grasa tiende a ser mucho más limpia, menos radicalizada y con menor porcentaje de retención de agua. Es por eso que la técnica de saturación grasa no discrimina estos pequeños perfiles. Por lo tanto, es bastante aplicable tanto para los pacientes pediátricos que tienen un porcentaje de grasa parda considerable, en virtud también de los pacientes adultos que tienen un porcentaje de grasa blanca de forma considerable. Ahora, de acuerdo a cómo yo quiero visualizar el perfil de la grasa de forma cualitativa en mi imagen, es el ángulo de inclinación que yo le voy a dar, ya sea por una técnica de una inclinación débil, que son las FASAT o las CHES, ¿cierto? Que rondean entre los 90 y 110 grados, versus la técnica espectral de inversión-recuperación conocida como SPIR, que su angulación es 180 grados y tiende a ser un poco más pesada cualitativamente, caracterizando mi imagen. Ahora, también ventajas tiene, obviamente va a presentar sus respectivas desventajas, y una de las grandes desventajas es que depende completamente de la inhomogeneidad del campo magnético central y de la presencia de elementos que puedan generar interferencia en la inhomogeneidad local.
¿ya? Y esto se debe principalmente a que, como el equipo, como habíamos comentado anteriormente, hace un senseo inicial de los espectros de frecuencias que va a trabajar. Si se encuentra con pic de consideración como la presencia de metales, por ejemplo, va a generar un error de la codificación de la señal y va a testear como un punto de codificación errónea en la zona donde se encuentra la inhomogeneidad local o donde se ve interferido desde el campo magnético central. Tienen que considerar también que la mayor zona de inhomogeneidad de nuestro campo se va a encontrar más periféricamente del gantry. Entonces no esperemos buenas técnicas en la zona periférica, porque es ahí de hecho donde encontramos los artefactos habitualmente por susceptibilidad del campo magnético central. Dado el argumento anterior, también hay que comentar que esta técnica es súper dependiente de las técnicas de shimming tanto pasiva, a las que hacen correcciones los ingenieros cuando instalan resonadores o cuando por alguna razón externa, sea que se pegó un elemento de alta susceptibilidad y lo tuvieron que retirar de forma brusca, generan secuelas de la inhomogeneidad y tengan que corregir nuevamente el shimming pasivo, o que no se apliquen los shimming activos de forma adecuada, pueden generar interferencia en la efectividad de la técnica de saturación grasa espectral. Si bien es cierto, la técnica de saturación espectral es una técnica específica de la grasa, también habíamos comentado que tiene una especie de castigo en el tiempo de exploración, pero bajo mi experiencia personal podríamos decir que es despreciable, a diferencia de la comparación a la técnica de inversión-recuperación u otras técnicas que vamos a ver más adelante. Esta técnica de saturación grasa se aplican idealmente en campos de 1.5 teslas hacia arriba de forma más efectiva. No es que no se puedan aplicar en campos magnéticos de baja intensidad, sino que al ser de baja intensidad, el espectro de la señal de agua y grasa tienden a estar mucho más cerca. Por lo tanto, al aplicar la técnica de saturación grasa puede existir el error que en vez de saturar a grasa termine saturando agua, o que hay una codificación errónea al momento de adquirir la saturación. Por lo tanto, pueden existir problemáticas asociadas al orden de la ejecución de las técnicas de saturación espectral en campos menores a 1.5 tesla. Ahora, es importante también conocer que el centraje de nuestras imágenes es tremendamente relevante para marcar en virtud del isocentro del equipo, porque donde yo marco el 0, habitualmente va a estar el isocentro del examen. Y mientras más cerca esté del isocentro, más homogeneización se va a encontrar del campo magnético principal. Y mientras más periférica me encuentre de mi centro, menor va a ser la efectividad de la saturación grasa. Es por eso que habitualmente en los volúmenes que tienen muchos cortes, los primeros cortes y los últimos cortes tienden a tener deficiencia en la técnica de saturación grasa. Bien, entonces, a modo de ejemplo, la imagen de la izquierda es una imagen adquirida en el isocentro del equipo, mientras que la imagen de la derecha es una imagen que se presentó en la periferia del equipo, o sea, en el último corte. Y si se fijan en las imágenes, se encuentran hallazgos de hiperintensidad en la periferia de la estructura. Eso quiere decir que la técnica no se logró la efectividad de su saturación. A diferencia de la imagen de la izquierda de su pantalla, la imagen de la derecha, como es el último corte, si se fijan, no logra la saturación de forma efectiva, se ve el efecto parcial de la señal de la grasa y además genera las interferencias por inhomogeneidad de campo, que son estos típicos manchados blancos que se denotan en la imagen. Ahora, esto es una problemática que obviamente los ingenieros no dejaron pasar a simple vista y, bueno, como toda necesidad, nuevamente nacen nuevas técnicas. Entonces, a partir de esta gran habilidad que tiene el pulso espectral específico para la señal de la grasa, había que mantener esta premisa, pero tratando de corregir la homogeneidad que se produce por el hecho de no estar trabajando en el isocentro, sino que también ver una homogeneidad en la periferia de nuestras imágenes. Y para eso nacieron las técnicas SPY, que son técnicas espectrales de inversión-recuperación, pero de pulsos adiabáticos. ¿Qué significa que sea un pulso de radiofrecuencia adiabático? Esta técnica es una técnica híbrida que combina los recursos que habíamos hablado anteriormente. El pulso de radiofrecuencia de un pulso adiabático cae en una inversión-recuperación completa de 180 grados, pero lo que tiene especial esta técnica es que espera hasta llegar al horizontal cero. Esta espera
técnica de la horizontal cero se llama tiempo de inversión adiabático y esto se puede calcular. De hecho, el equipo te da la opción para elegir el tiempo de inversión. Tenemos un pulso espectral de la grasa de 180 grados y que además va a esperar un tiempo de inversión de recuperación específico para la señal de la grasa. Considerar que al generar una inversión recuperación, al devolverse se genera una acumulación de la transferencia de magnetización. Y para evitar acumulación de magnetización, de transferencia de magnetización residual en el voxel determinado del espectro de la grasa, se lanza un pulso destructor que permite, como valga la redundancia, destruir esta componente de magnetización residual que se podría provocar con este pulso de 180, pero solo y específicamente para la señal de la grasa. De esta forma, al generar una inversión, esperar un tiempo de inversión y aplicar un pulso destructor me permite homogeneizar la técnica de saturación espectral de la grasa. Sin embargo, sigue siendo espectral. No es lo mismo que el STIR, que es una de las grandes confusiones que se presenta con esta técnica. No es una técnica completa e inespecífica, es específica para la grasa, sigue siendo espectral, pero tiene un pulso de 180 específico para la grasa, tiene un tiempo de inversión específico para la grasa y lanza un pulso destructor para destruir la componente de magnetización residual que se va acumulando en el voxel. De esta forma logramos ocupar esta técnica en FOB mucho más amplios, ¿cierto? Permitiendo que no solamente en el isocentro de la imagen se vea homogéneo, sino también en la periferia, en donde habíamos visto problemáticas con las técnicas anteriores. Una de las grandes ventajas que tiene, como habíamos comentado antes, es que esto permite corregir estos artefactos de manchado blanco que se producen en la imagen. Sin embargo, esta técnica también, a diferencia de la otra, se castiga y aquí vemos un castigo significativo debido a que lanzamos un pulso de 180 y además tenemos que esperar un tiempo determinado. Por lo tanto, vamos agregando más tiempo y más elementos al módulo de trabajo central, indistintamente del tipo de módulo que estemos trabajando. Por lo tanto, sacrificamos tiempo. Aquí se nota la diferencia en tiempos, chiquillos. Y la otra desventaja es que solamente se pueden emplear en potenciaciones T2 y DP y esto depende directamente a la cantidad de elementos que estamos y el tiempo que estamos empleando dentro del módulo de trabajo. O sea, entre TR y TR, ¿cierto? Se va prolongando aún más, por lo tanto no puedo aplicarla en potenciaciones T1. Ahora, ¿dónde tiene aplicación clínica? Habitualmente es en FOB mucho más amplios, ¿ya? Esto sirve básicamente para los pacientes que tengan estructuras mucho más amplias como los pacientes adultos. Sin embargo, las técnicas de saturaciones espectrales como el FASAT CHES o CHES, ¿cierto? Y la técnica SPIR se pueden emplear idealmente en FOB más pequeños, a diferencia del SPIRE que tiende a emplearse en FOB mucho más amplios. Ahora, otra de las grandes desventajas que tiene es que la inversión en recuperación depende directamente del módulo de trabajo TR. Yo a medida que aumento el TR, ya sea porque aumento voluntariamente el tiempo de repetición o aumento la cantidad de pulsos de 180 grados, por ejemplo en una secuencia de familia Spineco, es probable que también que el tiempo de inversión cambie y por lo tanto la influencia de interfase de contraste en el tejido varíe. No es fija como en el STIR, sino que varía de acuerdo al módulo de trabajo y cómo manejo ese módulo de trabajo, tanto en el TR como en el tren de eco que yo voy a emplear en mi secuencia. Bien, como ya hemos revisado las técnicas de saturaciones de espectrales de primer orden, que son principalmente las técnicas de saturaciones de grasa espectrales, nos toca ver las técnicas de chemical shift de segundo orden. Estas nacen no directamente con el objetivo de anular la señal de la grasa, sino que trabajan directamente en el proceso de decaimiento de la señal. Estas nacieron en el decaimiento del tiempo de eco, específicamente en las secuencias gradientes. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que existe una técnica híbrida que es Dixon, que se aprovecha de este principio para poder aplicarla como un modelo matemático algorítmico o un modelo algorítmico de trabajo. Ahora, este principio nace porque hay una sincronización en el ciclo de decaimiento de la señal del agua y el tiempo en el ciclo de decaimiento de la grasa, haciendo que en algún momento en el proceso de decaimiento exista una sumatoria de onda en el proceso de la
caracterización de la onda de decaimiento de la grasa y del agua. Por lo tanto, nos podemos encontrar que en algún momento se sincronizan estos ecos y tienden a hacer una acción sumativa en la onda de la grasa y del agua y una acción destructiva de la onda de la señal del agua y la grasa. Acá el tiempo de repetición no juega un papel fundamental, sino que es el tiempo de eco el que genera un control de esta modulación de las señales tanto de grasa como de agua. Y esto es lo que hace la diferenciación entre la señal de grasa y agua dentro de un mismo voxel. Ahora, este decaimiento obviamente va a estar en dependencia del campo magnético principal. A medida que aumenta el campo magnético principal, hay tiempos determinados que van a ir en disminución. Mientras menor sea el campo magnético principal, mayor el tiempo que vamos a tener que esperar para que se generen estas sumatorias o estos puntos de destrucción entre la señal del eco de la grasa y del agua. Cuando nosotros generemos acciones sumativas de la onda, vamos a hablar que se encuentra en un estado de fase, en donde la onda se va a sumar con la onda de la grasa, se va a sumar con la onda del agua y por lo tanto la amplitud va a aumentar. Cuando estemos hablando de una oposición de la amplitud de la señal de la grasa con la señal del agua, vamos a hablar de un estado de fuera de fase. Cuando la amplitud de onda de la grasa y del agua se superponen, ¿cierto? Están en conjunción, se habla de un estado de fase. Cuando la amplitud de la onda está en una oposición del agua con la grasa, se habla de un estado fuera de fase. Habitualmente, en campos de 1.5 Tesla, el tiempo que se caracteriza para que se genere una conjunción de la amplitud de la onda de la grasa y del agua en el proceso de decaimiento de la señal es de 4,4 milisegundos, mientras que la oposición de la amplitud de la señal de la grasa con la señal del agua es de 2,2 milisegundos. A partir de esta premisa, entonces, nosotros nos aprovechamos de este efecto de chemical shift y podemos crear secuencias en base a los módulos de gradiente para generar este decaimiento y poder aprovecharnos de la conjunción de la amplitud de la onda como de la oposición de la amplitud de la onda de la señal de la grasa y del agua, haciendo que podamos diferenciar entre la grasa que se encuentra dentro de una célula, como por ejemplo la estatosis hepática, versus la señal que se encuentra a nivel macroscópico y podamos generar un decaimiento de la señal de la grasa que se encuentra intracelular a través del factor de error propio del artefacto chemical shift. Esto se conoce como la secuencia dentro y fuera de fase, que es una secuencia de mucha utilidad clínica y que habitualmente la vamos a encontrar en los protocolos de abdomen. Este efecto de caída de la señal que se produce cuando los porcentajes de agua y grasa se encuentran dentro de un mismo voxel en forma proporcional y que aprovechamos el artefacto chemical shift para poder visualizar la caída de la señal, se conoce como artefacto de tinta china y habitualmente se ve un halo negro alrededor de la estructura donde los voxeles se encuentran en proporción igualitaria de grasa y agua, como en la región periférica de los riñones, en la región periférica del globo ocular, ¿cierto? Y que siempre se va a expresar en la dirección de la frecuencia de la imagen. Ahora, este principio que se conoce como fase fuera de fase, que se daba habitualmente en las secuencias gradientes, los ingenieros lo aplicaron como un algoritmo matemático. Entonces encontramos una técnica híbrida de algoritmo matemático que se conoce como Dickson, ¿cierto? Que es una técnica que se puede emplear tanto para las secuencias de familia Spinnaker como de familia gradiente, porque no necesitamos que explícitamente sea de familia gradiente, ¿cierto? Para que se exprese este efecto de decaimiento, sino que nos aprovechamos por el simple hecho de que decaiga la señal, se agarra el algoritmo matemático y como en algún momento se sincronizan las conjunciones y las oposiciones de la amplitud de la señal de la grasa y el agua, que se va a dar en cualquiera de las formas de familia que tenga el módulo de trabajo, se puede emplear para favorecer este criterio. Por lo tanto, las técnicas Dickson se favorecen de la modulación del dominio de la frecuencia en el decaimiento de la señal
para poder aplicar el algoritmo. Esto se genera en base a la sumatoria y a la resta de las señales que se producen tanto en la conjunción o en el estado de fase como en la oposición que en el estado fuera de fase, obteniendo finalmente 4 imágenes, que es una imagen de fase, una imagen fuera de fase, una imagen de saturación grasa y una imagen de saturación agua. De esta forma obtenemos un pool de 4 imágenes en una sola adquisición. A diferencia de las técnicas de saturación grasas espectrales, cuando tenemos presencia de elementos metálicos, que me voy a enfocar en un ratito más, la técnica de saturación grasa espectral no logra saturar el entorno circundante donde se encuentra el metal, y de hecho es muy probable que si ustedes aplican una técnica de saturación espectral, la presencia del metal interfiera significativamente por lo que habíamos comentado anteriormente. Es tan rápida la apreciación del elemento metálico que ni siquiera se alcanza a ver ni en T1, ni en T2, ni en dP. Por lo tanto, la presencia de este pulso extra altera la apreciación del entorno local graso que pueda tener la estructura que estemos estudiando, que al aplicar esta técnica se presenten estos manchones blancos propios de la imagen. En cambio, la técnica Dickson, como es una técnica algorítmica matemática, puede de alguna forma corregir, ¿cierto?, parcialmente en base a los pics que se van produciendo de la señal de la grasa y la señal del agua. Sin embargo, no lo logra corregir en su 100%, pero se disminuye significativamente las distorsiones que se pudiesen emplear de los metales asociados. Ahora, va a depender del grado de susceptibilidad que tenga. Mientras más electrones desavariados tenga ese material, o sea, en condiciones paramagnéticas o en condiciones ferromagnéticas, más va a costar que el algoritmo logre generar la combinación matemática para que minimice la expresión de la distorsión que está produciendo el metal. Uno de los factores críticos que tiene la secuencia Dickson es que en presencia de metales existe la probabilidad que se vuelque la señal de la grasa. Entonces, en vez de saturar grasa, ¿cierto?, va a saturar agua en el ítem de imagen donde tenga que saturar grasa. Y aquí hay un ejemplo significativo en donde el paciente tenía un elemento metálico, ¿cierto?, un implante metálico endocorpóreo, y a través de la técnica de saturación grasa no se logra saturar esa zona, y que además que el cuello es una zona de interfase de materia muy brusca, por lo tanto el algoritmo no logra corregirlo porque probablemente en el caimiento de la señal existan unas asincronías, ¿cierto?, unas asimetrías en la amplitud, en la longitud de la onda, por lo que no logra concretar la conjunción y la oposición de las señales por el simple hecho de tener la presencia del metal. El metal genera un pic de señal tan alto que puede interferir entre los espectros de las señales de grasa y de agua, y es por eso que habitualmente nos presentamos con estas señales, donde nos presentamos también que este tipo de señales en las periferias de mi FOB, en donde nosotros ya sabemos que existe inhomogeneidad del campo. A medida que nos alejamos del isocentro del campo magnético principal, es muy probable que nos encontremos con inhomogeneidad. Entonces, a medida que abrimos el FOB de trabajo, es muy probable que nos encontremos con este efecto de artefacto Murier, que se presenta como negro-blanco en la periferia. Una de las grandes cualidades también que tiene la secuencia Dickson, la técnica Dickson, es que como es una técnica de algoritmo matemático, se presenta una técnica de saturación grasa bastante homogénea, muy similar a lo que se presenta en la técnica Steer. Sin embargo, como es una técnica de algoritmo matemático y no una técnica espectral que pudiese alcanzar un pulso de 180, no va a lograr que la grasa se parezca a la señal del aire, como sí lo logra la técnica de inversión espectral SPIR o la técnica de inversión espectral de pulso adiabático SPIRE. Su gran ventaja es que no depende del módulo de trabajo ni tampoco depende de una potenciación determinada, porque al trabajar en el decaimiento del eco, o sea, en dependencia del tiempo de eco, y al esperar la conjunción y la oposición de las amplitudes de las señales de eco de grasa y agua, se puede emplear en cualquier secuencia. Una desventaja muy importante que ahora se está manejando considerablemente son que al esperar mucho tiempo, te toma mucho tiempo la técnica. Y como es un algoritmo matemático, se toma su tiempo para escuchar cada eco y hacer el cálculo, ¿cierto?, algorítmico por cada eco que va a recibir de la imagen. Así que mientras más líneas tenga
el llenado del espacio K, mientras más next tenga la imagen, probablemente se demore más tiempo. Bien, así que les dejo a modo de resumen una tabla comparativa de todas las técnicas de saturaciones grasas habituales, porque hay más, que no las comenté hoy día, pero hay más, pero estas son las que se van a encontrar en el mercado, ¿ya? Vamos a ver ahora un par de ejemplos, ¿cierto? Que nos va a permitir poder diferenciar cómo visualizamos cada una de estas técnicas y cuáles son las ventajas y desventajas aplicables a algunos ejemplos que se han tomado en pacientes pediátricos. Sin embargo, las utilidades en sí mismas vamos a verlas en los protocolos, porque dependiendo del segmento anatómico en el cual estemos trabajando, vamos a ver que existen limitancias técnicas asociadas a la interfase de materia que se produzca en el segmento anatómico de trabajo y además a los conflictos fisiológicos comunes que tiene nuestro cuerpo, como los movimientos, entre comillas varios, cardíaco, pulsátil, peristático, que pueden generar interferencia en la técnica como tal. Anteriormente vimos 4 tipos de técnicas de saturación grasa, específicamente para lo que vamos a tomar acciones aplicables a nuestros protocolos de resonancia magnética pediátrica. La que se encuentra en el segmento superior izquierdo de su pantalla es una técnica de FASAT o CHES. Recuerden que el ángulo de inclinación está entre 90 y 110 grados. En el caso de la imagen superior derecha de su pantalla es una técnica de inversión y recuperación espectral más conocida como SPIR. Tiene un ángulo de 180 grados, pero sigue siendo espectral. La imagen inferior izquierda de su pantalla es una técnica adiabática, espectral. Y la imagen inferior izquierda de su pantalla es una técnica Dixon. Si se fijan, 3 de 4 imágenes tienen artefacto de susceptibilidad de inhomogeneidad local. Y esto se debe a lo que comentábamos anteriormente, dado que nos encontramos lejos del isocentro de la imagen. A diferencia de Dixon, como se es una técnica de algoritmo matemático, puede corregir las inhomogeneidades porque no interfiere directamente como un elemento extra en el módulo, sino que es la escucha del eco a medida que yo voy tomando un patrón sumativo y un patrón destructivo en la amplitud de la onda de la señal de la grasilla agua. A medida que vamos avanzando, entonces vamos notando grandes diferencias. Y si se fijan, en la técnica de saturación grasa, más conocida como CHES, a medida que vamos llegando al isocentro de la imagen, no logra saturar con una homogenización como lo logran las otras técnicas, como ya sea el SPIR, ya sea el SPY y ya sea Dixon. Y si se fijan, Dixon es la que se pareciera ser la que mayor caracteriza mi calidad de imagen, se ve mucho más homogénea. Y a medida que voy avanzando en la periferia, en el segmento inferior, vamos viendo que en las piernas del paciente las 3 técnicas presentan inhomogeneidad. La diferencia está en que la técnica SPY es la que más corrige a pesar de lo lejano que se encuentra el isocentro. Dixon no se ve interferido por esta inhomogeneidad. Entonces les dejo este ejemplo a modo de referencia para que ustedes vayan eligiendo cuál es la mejor técnica que emplearán con sus pacientes pediátricos. En la revisión de análisis imagenológico, técnico y clínico que revisaremos por cada protocolo asignado, veremos cuáles son las técnicas más idóneas para los segmentos anatómicos que vamos a revisar. Espero que haya sido útil esta información y tomen todos los apuntes posibles, porque esto lo vamos a llevar como arrastre aplicativo a las cápsulas de protocolos que vamos a ver más adelante. Así que no me queda más que agradecerle su disposición y su escucha, y nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego, chiquillos.